Saludos y bienvenidos a otra edición del podcast El Consultorio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, para que tenga acceso a este podcast y a otros más que ya tenemos colgados en todas nuestras redes sociales. El tema de hoy es bien importante porque tiene que ver con nuestros menores de edad y tiene que ver con su calidad de vida, ya sea mientras son menores y eventualmente cuando son adultos. Había un dato que yo desconocía completamente preparándome para este podcast. Me di cuenta de que Puerto Rico ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en casos de diabetes pediátrico. Y no creo que se haya levantado suficiente voz de alerta y de alarma sobre esto y sobre las implicaciones que una información como esta tiene. De hecho, en el mundo, 1.5 millones de niños y adolescentes padecen de la enfermedad a nivel mundial. ¿Y cómo estamos en Puerto Rico? ¿Qué estamos haciendo? Sí hay organizaciones que están haciendo mucho sobre esta situación. Quiero presentarles a mis invitadas de hoy, la doctora Marina Ruiz, endocrinóloga pediátrica, y Sofía Bauza, educadora en diabetes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos en Puerto Rico en esta situación de la diabetes en los menores de edad, en los niños, Pues las sí, niñas? de hecho, Puerto Rico se considera una de las jurisdicciones de Estados Unidos con mayor niños con diabetes. De hecho, se publicaron unas estadísticas recientemente con ayuda de la Fundación Pediátrica de Diabetes y con el Centro de Estadística, en donde se vio un aumento significativo en los pacientes de diabetes tipo 1 en la edad pediátrica. Ustedes ambas están en la Fundación Pediátrica de Diabetes. Sí. Y se dieron a la tarea de recopilar esta información porque no la teníamos en Puerto Rico. Su Fundación de Pediátrica de Diabetes, cada vez que se diagnostica un niño con diabetes en Puerto Rico, visita al hospital y le lleva un kit de ayuda, ¿verdad? De orientación. De orientación y todo, ¿verdad? Y entonces esa data se va recopilando poco a poco a través de los años. Y esa data fue la que se utilizó para hacer las estadísticas. Y eso es bien importante tener esa información porque les ayuda al Estado a tomar decisiones de política pública. Correcto. Porque es importante saber exactamente en dónde estamos parados en Puerto Rico. ¿A cuánto asciende la población en este momento? De diabetes. Ajá. Los números están en... Ahora mismo, el número como tal no lo recuerdo, pero sí se ha visto un aumento desde los últimos 2 a 3 años en el número. ¿En número en niños? En y niños. niñas. En niños. Esto hasta los 21 años. Hasta los 0 a 21 21 años. Hay diferencias porque hay distintos tipos de diabetes. Y Correcto. se habla de una diabetes que le da a los niños. Sí. ¿Cuál es ese tipo de diabetes? Bueno, Ajá. de hecho, recientemente... Que mayormente le da a los niños, porque quiero hablar también de otro tipo de diabetes que está pasando en los niños también y es preocupante. El tipo de diabetes que más ocurre en pacientes pediátricos en Puerto Rico particularmente es la diabetes tipo 1, pero verdaderamente la diabetes tipo 1 no es un tipo de diabetes para niños, es uno de los mitos que hay, o sea, que le da nada más a los niños, es uno de los mitos que hay relacionados. De hecho, una de las organizaciones más grandes que existen a nivel mundial que ayudan a personas con diabetes se llamaba el Juvenile Diabetes Research Foundation, y esa organización inclusive la semana pasada cambió su nombre a Breakthrough Type 1D, porque se entiende que diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes que le puede ocurrir a cualquier persona y en cualquier momento de la vida. Pero mayormente se diagnostica en menores de edad. No, es el tipo de diabetes que más le ocurre a los niños. Ok, que es diferente. Eso es distinto. Okay. Exacto. Y la patofisiología o sea, ¿por qué le da la diabetes a esos niños? Es bien distinta a la diabetes tipo 2. Hay dos tipos de diabetes más comunes en pediatría. La más común es tipo 1. ¿Y qué es la diabetes tipo 1? Una condición crónica, sin cura, que es una condición autoinmune. ¿Qué es una condición autoinmune? Básicamente, nuestro cuerpo tiene estos moleculitas que se llaman anticuerpos, que nos protegen de las enfermedades, son los que están en las vacunas, etcétera, ¿verdad? Y ellos a veces, cuando se vuelven loquitos, atacan órganos propios. Diabetes tipo 1 es solamente una condición autoinmune. Hay varias condiciones autoinmunes. Hay tiroides, ¿verdad? Entre otras. Pero no es una condición que tiene que ver con la alimentación. Si le va a dar a tu hijo, le va a dar porque tiene una predisposición a que la desarrolle. Tiene un componente genético. Genético, ambiental, multifactorial, ¿verdad? Y es autoinmune, eso es lo más importante. Hay anticuerpos atacando el páncreas, que es el órgano que produce la insulina, ¿verdad? Por lo tanto, el páncreas no funciona correctamente. Deja de funcionar poco a poco hasta que le da diabetes. Bueno, básicamente lo que deja de funcionar dentro del páncreas son unas células específicas que son las que producen la insulina. Para otro tipo de hormonas el páncreas va a funcionar. Correcto. Pero para esa en específico, diabetes tipo 1, lo que el sistema inmunológico destruye son las células beta que producen la insulina dentro del páncreas. Y esa persona pues ya nunca más en su vida va a poder producir insulina porque las células que producían la insulina
ya no existen. El sistema inmunológico las destruyó. Y esa es la tipo 1. Tipo Sí. 1. Y todavía sigue siendo la más común en la edad pediátrica. Aunque está en aumento en la otra, que vamos a hablar un poquito de ella también, tipo 1 sigue siendo la más común en la edad pediátrica. Pero no es de 10 niños nada más. De 10 niños diagnosticados con diabetes, 8 o 9 es tipo 1. Sí. Otro detalle Sí. que quería aclarar Ajá. sobre diabetes tipo 1, como dijo ella, no tiene absolutamente el desarrollo de esta condición, no tiene nada que ver con el estilo de vida que lleva la persona. Y hablando sobre el factor genético, pues aunque sí se entiende que hay un factor de predisposición genética, pero es importante saber también que la gran mayoría de las personas que tienen diabetes tipo 1 no tienen ningún familiar con diabetes tipo 1. Así lo establece la Asociación Americana de Diabetes, que establece las estadísticas de diabetes en los Estados Unidos. Ellos dicen que el 80% de las personas que tienen diabetes tipo 1 no tienen ningún familiar con diabetes tipo 1. O sea que sí. Sí puede haberlo, pero Podría no necesariamente. podría haber también una historia de familia de condiciones autoinmunes. Otras condiciones autoinmunes como vitiligo, Hashimoto, que es de tiroides. Otras condiciones podrían verse en la familia, pero no necesariamente va a ser un paciente con diabetes tipo 1. Mira qué interesante. Sí. Sí, que usualmente cuando es tipo 2, que vamos a hablar y definir cuáles son las diferencias entre una y la otra, pues la gente dice, "Ay, si mami tuvo, pues yo me tengo que cuidar más. O si papi Exacto. tuvo, yo me tengo que cuidar más." Sí, que no es el caso en diabetes tipo 1. Exacto, correcto. Eso es más en diabetes tipo 2. ¿Y qué es la diabetes tipo 2? Y si le puede dar a los niños y a las niñas. Sí, diabetes tipo 2, cuando yo estudié medicina, no existía en la edad pediátrica casi nada. Hoy en día, por el problema de alimentación, obesidad, sedentarismo, vemos un aumento en diabetes tipo 2, pero vemos más prediabetes más que diabetes tipo 2. Prediabetes es cuando el niño presenta con el cuellito negro, que se ve como un nivel alto de insulina, Ok. por la obesidad, que la insulina empieza a pelear con el cuerpo para mantener el azúcar normal. Y ahí se está empezando a abrir la puerta. Ahí No se está empieza abierta completa. Ahí se antesala, está, esa es la antesala a que venga una diabetes tipo 2, ¿verdad? Y eso está aumentando y eso es bien preocupante, porque la Para diabetes usted tipo como 2... endocrinóloga, es alarmante, le aprieta el corazón ver niños con diabetes tipo 2, y digo tipo 1 también, pero cualquiera tipo 2 es alarmante, es preocupante. Para mí más alarmante ver desde chiquitos, más que diabetes tipo 2, ver desde los 2 años, niños con problemas de obesidad. Para mí eso es alarmante. Mi niño no quiere comer nada más que pizza, yo tiene 2 años. Él no manda, o sea, hay mucho, lamentablemente. Él no come, no va a ir allá a 2 comprar años. Eso a mí más me preocupa, porque eso requiere mucha más educación desde temprano para prevenir diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué pasa? La diabetes tipo 2 se sabe que es mucho más difícil de controlar en un paciente pediátrico que en un paciente adulto. O sea que tenemos más dificultad en controlarle. Es y hay más difícil de controlar, entre otras cosas, porque ese menor de edad pues no necesariamente está en compañía de los padres todo el tiempo, está en otros entornos educativos, sociales, o también tiene que ver con la condición y cosas físicas, ¿verdad? Usted. Obesidad, diabetes tipo 2 en pediatría es una de las condiciones más complicadas. Es más complicado que diabetes tipo 1, que yo trato en mi oficina. Por eso mismo, porque tiene ramas sociales, psicológicas, ¿verdad? O entorno familiar quizás no es el mejor. Y entonces, pues, aumenta el riesgo de que ese niño no tenga un buen manejo de su diabetes. Y plus, los hormonas de pubertad causan que esa resistencia sea más fuerte todavía. No hay tanta adherencia No al hay tratamiento. adherencia al tratamiento, hay mucho que estamos peleando con esas hormonas de pubertad. De hecho, en diabetes tipo 1, las dosis de insulina a veces aumentan durante la edad de pubertad porque hay mucha resistencia de esas hormonas de pubertad. La etapa de pubertad pasa y las dosis bajan automáticamente, ¿verdad? Entonces, en tipo 2, si tienes aumento de obesidad, pubertad, no estamos siguiendo las medicinas como son, es súper complicado de tratar. Y los riesgos a órganos secundarios son mayores en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1. O sea, hay más daño renal, más daño de visión. ¿Sería correcto pensar que si yo de niño, de etapas tempranas, tengo diabetes tipo 2, mis órganos están cogiendo un cantazo todo el tiempo y entonces Literalmente así. Leía un artículo recientemente en una revista especializada de una endocrinóloga que le preocupaba muchísimo que vamos a tener una generación de gente dializada a los 30 y pico, 40 años, amputada,
porque están cogiendo un cantazo físico desde chiquitos, ahí, más todos los retos que tiene la situación. Sí, yo estaba hablando con un cardiólogo adulto el otro día y le dije, yo espero que ustedes estén preparados para lo que viene por ahí, porque yo lo estoy viendo en mi oficina, ya daños a órganos secundarios, y tienen 14 y 15 años. Wow. O sea, yo Es estoy bien alarmante. preocupada por salud pública en un futuro. Sí. Bien preocupada. A mí me preocupa porque nosotros en la fundación, o sea, yo pertenezco a la fundación desde el año 2001 y realmente en la fundación, como bien decía la doctora, pues realmente casi no se veían pacientes con diabetes tipo 2 y cada vez nosotros estamos viendo más y más casos de pacientes con diabetes tipo 2. A mí, como lo que mencionaste ahorita, si hay algo que no me deja dormir por la noche, yo diría no son tanto los pacientes con diabetes tipo 1, son los pacientes con diabetes tipo 2 porque esto es una condición prevenible. Aparte de eso, nosotros tenemos niños de 9 años en nuestra fundación diagnosticados con diabetes tipo 2 Wow. y eso es algo que jamás debería estar sucediendo. Tal y como tú mencionaste, las complicaciones van a venir bien temprano. Y hay estudios también sobre esto, sobre que la transición de ser un paciente con diabetes tipo 2 a ser un paciente con diabetes tipo 2 adulto, esas personas usualmente no hacen buena transición, no se sabe por qué es, pero esas son las personas con las que vamos a tener que estar bregando con todas esas complicaciones que llaman retinopatía, neuropatía, nefropatía, que estamos hablando de gente bien joven, es alarmante, bien preocupante para mí. Lo vemos en toda la isla. Por eso es importante que ustedes hayan podido contabilizar esa información de la población Y es para poder importante, tomar sí. determinaciones de política pública más acertadas. Eso fue lo importante porque siempre se ha dicho que en Puerto Rico hay muchos diabéticos, y especialmente pediátricos, pero la información no estaba. Y decía, pero es que tenemos que ver los números. ¿Cuántos son ¿Cuántos niños? ¿Cuántos son ¿Cuántos? niñas? ¿Dónde están? Háblame, ¿Están en San Juan? ¿cuántos? ¿Están en Exacto, Ponce? ¿dónde están? ¿Qué región es la más impactada? ¿Qué pueblo es el más impactado? Para llevar más educación a esos pueblos, para tratar de prevenir, uno, la obesidad, dos, en tipo 1, pues, que entren en cetoacidosis, llevar educación a todos esos pueblos, para que podamos tener medidas de salud pública y llegue ayuda a Puerto Rico Que también. estén científicamente diseñadas y de esa Correcto. manera podemos tener mejores resultados. Definitivamente. Ahora bien, una vez ocurre el diagnóstico en una etapa tan temprana, hay un proceso de aceptación por parte de los padres o cuidadores, papá, mamá. En el caso del niño, vamos, depende de la edad y la conciencia que Sí. tengan. Veo que se están riendo. Bueno. Sí. ¿Qué pasa en esa etapa? ¿Cómo se trabaja eso? Yo digo que yo soy la menos que hago en esta etapa. Yo te puedo dar la dosis de insulina, pero educación, psicología, nutrición Sí. son mis ayudantes más grandes en todo esto. O sea, yo te doy las dosis, pero allá viene el otro lado que es más difícil que el mío, No, que mi trabajo. Sí, lo es. ¿Qué Esta etapa, porque la pasa en esa educación es etapa lo más cuando importante. usted se sienta con esa familia y le dice, tenemos esta situación? Correcto. Yo empiezo, le explico todo lo que pasó, por qué su hijo o hija empezó con diabetes, que no es su culpa cuando hablamos de diabetes tipo 1, porque rápido se echan la culpa. Esto fue porque comí mucho dulce, esto fue porque mi abuelita me dijo que tuviese cuidado que le iba a dar diabetes, esto fue porque no lacté hasta los 3 años de edad, como me dijo todo el tuve mundo. diabetes gestacional. Tuve diabetes gestacional, hay mucha desinformación en la comunidad. Y yo empiezo porque no es tu culpa, eso es lo primero. Ujú. De ahí hablamos de las dosis de insulina y yo digo, aquí viene empieza la educación. Y se lo paso a Sofía, a nutricionista, a psicólogo, y ellos trabajen con esta familia para que ellos entiendan qué es lo que viene de aquí en adelante. Y ese es el comienzo. ¿Cuáles son las primeras preguntas que recibe un educador en diabetes de parte de un padre, una madre, un cuidador cuyo hijo acaba de ser diagnosticado con diabetes? Pues tengo que decir que la primera pregunta que a mí me hacen es un tema que inclusive yo no entro, o sea, sí hablamos del tema, pero no entramos en detalle. Es parte de los servicios que ofrece nuestra fundación, que lo primero que me preguntan es qué puede comer. ¿Qué puede comer? ¿Pero qué se puede comer y qué le puedo dar de merienda? ¿Qué le puedo dar? Okay. Y siempre mi contestación cuando ellos me hacen esa pregunta es todo. Le puedes dar todo, puede comer de todo. Eso es lo que pasa es que nosotros tenemos que educarnos de todo, pero ¿cómo se lo vamos a dar? ¿Y, Esa es la ¿Y educación. cuándo también? Sí, cuando, quiero decir, en un principio sí, pero aún para personas con diabetes tipo 1, ellos pueden tener un horario bien flexible de comida dependiendo de cuán educados estén. Cuando la gente ¿Pero tiene... cambia la rutina familiar? Bueno, como en cualquier condición crónica, yo creo que sí, que cambia la rutina familiar. Pero eso es con cualquier condición médica diagnosticada. Un niño le diagnostican cáncer y la vida se le vuelve otra cosa.
¿verdad? Y es importante, es una condición crónica. Diabetes tipo 1 tiene cura. No tiene cura. Diabetes tipo 2 tiene cura. Tampoco. Bueno, Manejo. Tiene pues manejo. manejo. Ok. Ambas tienen manejo. Diabetes tipo 2 se podría revertir hasta cierto punto en una edad pediátrica. Se podría revertir si la paciente baja de peso, si el paciente requiere una alimentación. Yo lo he visto en la oficina, revierten. La gran mayoría no revierten porque no hay manera, o sea, son bien poco compliant con el medicamento, con el tratamiento. Pero se puede lograr. Tipo 1 no se puede curar. Okay. Se puede manejar. Ella dijo en pediátrico, porque en Exacto. pacientes adultos usualmente tendemos a decir que no sé, tú puedes no tomar medicamentos, que eso es lo que la gente entiende que es que Está se curado. curó. Tú puedes llegar a no tomar medicamentos, Ok. pero eso está ahí en tu sistema. Está como en receso. Lo tienes controlado, lo tienes manejado, y esa Ok. es la meta para todo tipo de diabetes, es Claro. poder manejarlo adecuadamente. Exacto. Entonces, quiero regresar entonces, ¿cómo cambia la rutina familiar cuando existe el diagnóstico? Pues usualmente, bueno, yo puedo dar fe de esto porque mi hija tiene diabetes tipo 1. Y sí, cambia porque pues los sábados por la mañana tú te levantabas a las 10 de la mañana y los nenes se levantaban tarde y no te tienes que preocupar por nada. Ahora tú te tienes que levantar a la misma hora de siempre, tienes que chequear el azúcar, tienes que darle el desayuno y ponerle insulina y darle el desayuno. O sea, hay ciertas cosas que antes no había que hacer que ahora vamos a tener que hacer. Y les voy a decir, es un estrés terrible. O sea, los padres que O llegan... sea, un lunes por la mañana, Ujú. nos levantamos para ir a la escuela, tengo un niño o una niña diabética, ¿qué hago? Pues mira, lo primero es, tú te vas a levantar, vas a ver cómo está la glucosa. Gracias a Dios, ahora hay unos equipos, un medidor de glucosa continuo que le mide la glucosa y tú puedes ser que lo veas en tu celular. Si no tienes Y de ese eso, equipo, de eso vamos a estar hablando más si no adelante. tienes equipo, pues le chequeas el azúcar en el dedito, entonces ves cómo está la glucosa y dependiendo de cómo está la glucosa y lo que vaya a consumir en el desayuno, pues hace una determinación de cuánta insulina ponerle. Cuando mi hija era bien pequeñita, yo medía la insulina y se la ponía dormida todavía en la cama, se la ponía. Algunos padres, si son niños más grandes, Ya usted está mencionando eso y ya yo estoy pensando, Ujú. como mamá, Ajá. me tengo que levantar un poco más temprano en esa Claro. rutina, Claro. porque hay unos pasos que yo tengo que hacer Ujú. Que antes no tenía que no hacer. tenías que hacer. ¿No? Y entonces, una vez tú le pones la insulina, que calculaste los carbohidratos que iba a ingerir, tú tienes que vigilarla, que si es una niña pequeña, tú tienes que vigilarla que se coma los carbohidratos completos, porque si ella no se, esa insulina va acorde con los carbohidratos. Si ella no se come los carbohidratos completos, le da un bajón de azúcar más adelante, garantizado. Los bajones de azúcar pueden ocurrir en cualquier momento y Ajá. eso es la otra cosa Pero que ya los está hablando padres... eso dentro de la rutina, que me levanté, que estoy tarde, que Sí. está el tapón, quizás hay una manifestación que retrasa todo. Entonces, a eso yo le añado. Yo estoy pensando con lo que pensé. Que O sea, yo soy sí, mamá, esto sí, es lo que sí. yo pensaría. Pero si tú supieras que eso uno lo hace Y bastante si, en y si automático. no tiene hambre y no quiere comer, Tiene que comer, si se le pusiste la insulina, tiene que comer. Le puedes hacer unos intercambios por algo que desee. Pero lo que más le aterra a pero los padres... como padre yo tengo que asegurarme Ajá. que antes de salir de la casa el niño o la niña haya desayunado. No siempre, necesariamente. no siempre, pero para que puedas lograr hacer eso tienes que educarte. O sea, usualmente cuando ellos salen inmediatamente recién diagnosticados lo van a hacer así. Por un tiempo, en lo que van aprendiendo, yo le explico a las personas, mi hija obviamente es un adulto con diabetes, pero ella puede levantarse y no desayunar. Ella puede hacer eso, pero eso lo logró hacer gracias a que se educó Ok. bien, o sea, increíblemente dentro del manejo de la condición. Lo que te iba a decir, lo más que le aterra a los padres, no, eso uno lo hace en automático, se levantó, comió, lo que más le aterra y nos aterra a los padres de niños que tienen diabetes es los bajones de azúcar, las hipoglucemias. Las hipoglucemias es algo que con lo que ellos tienen que vivir, con hiperglucemia e hipoglucemia, el azúcar sube, el azúcar baja, el azúcar sube, el azúcar ¿Y por qué es baja. lo más que la aterra que el azúcar baje? Porque es lo más peligroso que puede pasar, porque es lo más que a corto plazo podría hasta causarle la muerte o daño cerebral severo, o sea, no lo vemos, si no ¿Y lo por qué vemos, ocurre eso? El bajón de Un azúcar. bajón. Bueno, por distintas razones. El nene no comió lo que tenía que comer, o las dosis de insulina están muy altas, o se enfermó y no quiso comer, Hizo por ejemplo. ejercicio. Hizo ejercicio, le bajó el azúcar. Distintas razones. Entonces ahora menciona eso, ya pasamos el desayuno y estoy en la escuela. Y entonces uno tiene mucha preocupación porque el azúcar baje demasiado. Y a lo mejor el niño ese es el día de educación física, no desayuno bien. Y ya yo estoy preocupada porque lo van a poner a brincar y a correr. Y yo no quiero que baje. Y yo no estoy en la escuela.
para saber si eso pasa o no. Y Bueno, vamos a hablar de una serie de cosas que las escuelas tienen que tener. Exacto. Pero lo puedes para saber. tener esto, pero... Lo puedes saber si el niño tiene un medidor de glucosa continuo, porque la mayoría de los medidores de glucosa continuo utilizas para recibir la información un teléfono celular, del teléfono celular del niño le llega la información a los padres. La mayoría de los niños menores de edad tienen este tipo de aparato de medidores Deben. continuos de Gracias a glucosa. Dios. Deben. Sí. Cuando la niña de Sofía se diagnosticó, ¿verdad? No existían sensores. A los 16 años. Por eso, imagínate. exacto. So, la diabetes, el manejo de diabetes ha cambiado extraordinariamente en los últimos años. Uno, porque existen sensores continuos de azúcar, donde tú puedes ver el azúcar todo el tiempo de tu hijo o hija. Si el niño tiene un celular y tú también, existen distintos en el mercado. Y por las bombas de insulina, que también podemos hablar de eso también más adelante. Ujú. En el pasado habría que estar chequeando con un glucómetro todo el tiempo el niño o la niña, para saber cómo estaba ¿Y ese cuán azúcar. común era que los padres y las madres decidieran sacar a los niños de la escuela y educarlos en la tiempo. casa, lo que se conoce como el homeschooling? Todo el Todo el tiempo. Por y esto, todavía. porque por la misma preocupación, traigo otra vez, es el día de educación física, no tengo un monitor continuo de glucosa, le bajo el azúcar y yo no estoy ahí, ¿quién lo va a atender? ¿Quién le va a inyectar? ¿Cómo le van a inyectar? ¿Saben cómo hacerlo? O sea, a mí se me vienen 1000 preguntas a la cabeza. Gracias a Dios las insulinas que se utilizan también han mejorado. En el pasado habían insulinas, digo, todavía existen. O sea, que hace Perdóname. 10 o 15 años el estrés de los padres Era mayor. De hecho, en Puerto Rico, si me corrían si estoy mal, se usaba mucho NPH, que es otro tipo de insulina, para poder cubrir a ese niño en la hora del almuerzo, ¿verdad? Y no se tuviese que inyectar porque no habían enfermeras Escolar. en las escuelas. Ujú. Ahora como que una hay más insulina, enfermeras como un tipo de insulina de liberación prolongada. Se llama intermedia. intermedia, que no intermedia. necesariamente requería que se inyectara el niño antes del almuerzo. Ok. Ujú. Entonces, pues se usaba mucho eso porque no habían enfermeras en la escuela. El peligro de eso era que venía un bajón si no comía. Ujú. Sí, Entonces, era bien difícil. era el bien manejo con eso. inestable el azúcar en la sangre. Ujú. Ahora existe una de larga duración. Existe hace muchos años, digo ahora, pero se utiliza más una de mucho más larga duración que evita esos bajones y si la dosis está correcta, vamos, estamos claros. Y que no necesario, que ahora con una enfermera en la escuela, pues podemos darle insulina antes del almuerzo al niño o a la niña. Habiendo dicho eso, hay papás que todavía van a la escuela y dan la insulina porque no confían. Volvemos al mismo proceso de aceptación. Ujú. Yo, Es doctora, difícil. yo voy a la escuela todos los días y le inyecto a mi niño. Yo, pero hay una Salgo enfermera. del trabajo, Pero es ir que a la no escuela. confío, Sí, tú sabes. pero sí fui yo. Eso, Es tú que, sabes, eso es pasa que en no, todo el en la proceso. escuela donde estaba mi hija no había enfermera escolar, Eso era una escuela es, privada. tenía que ver. salir a... Bueno, yo no tenía, o sea, ya después de cierta edad mi hija, los niños aprenden como entre los 8 y 10 años, aprenden a inyectarse ellos mismos, que lo que necesitan es una persona que supervise y nada más, no tiene que ser un profesional de la salud. Pero mi hija tiene diabetes desde los 4 años y yo iba siempre, porque es que no había enfermera, yo no, y entonces tampoco yo quería ponerle esa carga a otra persona de la escuela que no le correspondía. O sea, no habían leyes Y necesariamente sobre eso. esto ahora es diferente. Ha cambiado. Eso que dice Sofía, que su hija se diagnosticó a los 4 años, eso era bien raro también antes. Ahora los niños de 5 o menos están aumentando también en Tipo 1. en tipo 1. Ujú. Y ¿Por qué? eso ojalá yo supiese la contestación a eso. ¿Se sabe cuánto se diagnostican todos los años? De diabetes, se sabe, la información está en, En Puerto Rico, en sí, Puerto como Rico. 200 a 210 llegan a Usted me nuestra está poniendo fundación. cara de que eso es exageradamente Muchísimo, Muchísimo. muchísimo. Estadísticamente hablando, ¿qué sería? Digo, lo óptimo es 0. Sí. Claro, Pero ojalá. en términos de lo que es la ciencia y la medicina, ¿cuánto sería lo normal? Ujú. ¿Usted esperaría? Es que eso es un número difícil de decir. Pero 200... 200 es mucho, especialmente para Puerto Rico. Ujú. O sea, Sí. todos sabemos el crisis de salud que hay aquí Ujú. y hay pocos endocrinólogos pediátricos. Y lo que estamos dando la batalla, pero es un número preocupante. Pero gracias a que existen ahorita nuevos tratamientos para diabetes, Tecnología, sí. tecnología y eso, el manejo de la población de 5 o menos ha mejorado drásticamente. Yo recuerdo cuando decían dejarle las glicosiladas, Sí, que es el no, medidor de azúcar, de los últimos 3 meses, dejarla sobre 8.69 en los chiquitos. Hoy en día no, hoy en día se dice, podemos controlarlo hasta más. Por el miedo, antes se decía por el miedo de hipoglicemia, porque mientras Ok. más fuerte los controlaba, más hipoglicemia tenían. Hoy en día con sensores y bombas se puede controlar mucho más. Y por eso es que ahora se dice menos de 7 para todo el mundo. No importa qué edad. Pero lo que quiero enfocar
es que esa edad de 5 o menos está aumentando. Sofía tuvo algo raro. En el pasado no se diagnosticaban tanto así tan pequeños, pero sí. Y ahora eso sí está aumentando. ¿Cómo en los padres, antes de llegar, porque tengo una serie de documentos allí que la Fundación ha hecho un trabajo extraordinario de educación, pero ahora que menciona ese aumento, ¿cómo los padres se dan cuenta? ¿Por qué llegan a su oficina? Pues, ¿Qué síntomas hay que llegan, me imagino ya habrán pasado por el pediatra, entonces ya llegan donde el especialista? Lamentablemente el endocrinólogo? todavía la razón más común es que llegan al hospital en cetoacidosis diabética. Déjame explicarte un poquito de cetoacidosis diabética. Cuando un niño no produce insulina suficiente, el cuerpo necesita energía, ¿verdad? La insulina lleva energía a las células. Cuando no tienes esa energía, el cuerpo rompe músculo, grasa, buscando esa energía. Y eso aumenta el ácido en el cuerpo. ¿Y bajan de peso? Bajan de peso. Súbitamente. ¿Verdad? Síntomas, bajan de peso, tienen mucho pipí, van mucho al baño, mucha sed, mucha hambre y bajan de peso. Pero a lo que estaba hablando ya que no es que van al pediatra algunos, pero la gran mayoría entran en el hospital. Sí, con los síntomas. Con los síntomas y ya. Severo. Eso está tratando de prevenir. Hay una medida de salud pública enorme para tratar de prevenir que esos pacientes lleguen a cetoacidosis diabética en el diagnóstico. Pero, síntomas clásicos, mucho pipí, mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso, ¿verdad? Y pobre crecimiento en los niños, eso es un síntoma clave. Entonces, así que llegan al pediatra, empiezan los estudios, tienen azúcar en orina, tienen el ácido bajo y ahí empieza la dosis de insulina. Entonces, pasa el proceso, se diagnostican, llega a fundación con todo su paquete de información que aquí vamos a hablar y ahí empieza toda la educación y todo. Estábamos hablando sobre el entorno escolar. La Fundación Pediátrica de Diabetes tiene una guía para el manejo de diabetes en la escuela. Exacto. Y eso responde a una serie de leyes que se han aprobado. Es una guía bastante extensa. Ustedes tienen hasta modelos de la carta que hay que hacerle a las autoridades escolares. O sea, es bien completa. Tiene las leyes. Yo les recomiendo a la gente que busque la página de la Fundación Pediátrica de Diabetes, que es fundacionpediatricadiabetes.org, y ahí hay una serie de documentos bien útiles para usted como padre o como madre. Esta guía de manejo de diabetes surge por unas leyes que obligan a las escuelas. Sí, la ley 199 es la ley puertorriqueña, se firmó el 4 de diciembre del año 2015 y se enmendó recientemente en enero de este año. Hace apenas 10 años. Sí, y esa ley pues ofrece derechos en términos de acomodos razonables y modificaciones para pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en las escuelas, en todas las instituciones escolares de Puerto Rico, públicas y privadas incluidas. ¿Y qué implica? ¿Tienen que tener personal adiestrado en cualquier escuela? La ley obliga a las escuelas de Puerto Rico a tener personal adiestrado en manejo de diabetes para atender las necesidades de los niños que tengan. Lo que solicita la ley es que sean, si tienes un solo niño con diabetes, pues son 2 personas que tienen que estar adiestradas mínimo y una persona adicional por cada niño adicional que haya. Pero es decir, esta ley va a evitar que, por ejemplo, usted tenía que ir a la escuela. Con esta ley, si la escuela cumple, los padres no tienen que ir. Eso es lo que yo le explico a los papás: no tienes que salir de tu trabajo, no tienes que partir el día, si estás cuidando a alguien no tienes que dejar de cuidarlo para atender a tu niño. Eso es lo que establece la ley, porque por supuesto en este país que vivimos, pues la mayoría de los padres tienen que trabajar o tienen cosas que hacer, y entonces realmente pues la ley a lo que va es como que yo entrego a mi niño en la escuela, pues la escuela va a asumir la responsabilidad de las necesidades que tenga el niño de acuerdo a su condición. Pero sí, es una ley excelentísima y hemos tenido buenas respuestas. Lo que pasa es que nos ha cogido unos años ir educando al personal escolar sobre el tema. Que tienen que tener planes complementados para cada estudiante. Se me pareció un poco a lo que es el PEID en el caso de educación especial, de hecho, que requiere una serie de reuniones periódicas para ver dónde estamos, un plan de manejo de diabetes, un plan de emergencia. Sí. Esos 3 planes son los que llevo: el plan de manejo médico, plan escolar de manejo de diabetes y el plan de emergencia. Y los 3 planes son bien importantes. ¿Cómo están las escuelas en el cumplimiento? ¿Qué nota tenemos? ¿Qué nota tienen las escuelas? Pues yo tengo una perspectiva de ambas partes, desde los padres y desde la escuela, porque yo soy enfermera y entonces pues he tenido la oportunidad de compartir con algunas enfermeras escolares y estuve recientemente en unas educaciones que se le dieron a las enfermeras escolares del sistema de educación público y hay muchos retos. Quiero decir, tengo que decir que bastante bien.
Sí, hay espacio para mejorar considerable, pero bastante bien. ¿Quiénes están cumpliendo más, las escuelas públicas o las escuelas privadas? ¿O están las dos más o menos ahí? Más o menos. Más o menos. Igual no puedo decir una a la otra. Obviamente el volumen de escuelas privadas que hay, yo creo que es mucho mayor que de escuelas, de escuelas públicas versus privadas. Yo puedo decir que todos, según yo lo veo, pues se están educando, y muchas veces cuando hay algunas situaciones por un poco de falta de educación, falta de conocimiento. Y en eso entramos nosotros ahí a educar, y el Departamento de Educación recientemente hizo un trabajo muy bueno en dar educación a esas enfermeras escolares. ¿Hay resistencia al cumplimiento? Sí. ¿O hay ignorancia de que esta ley existe? ¿O las dos? Yo creo que ya no hay mucha ignorancia de que la ley existe. Yo creo que lo más que encontramos quizás es resistencia al cumplimiento, porque... Si eso es así, que ustedes se han movido bien. Sí, pero lo que pasa es que la ley exige en muchos de los casos que haya personal voluntario, un personal que esté interesado en ayudar, y ahí es donde vienen más o menos los retos, porque las enfermeras escolares ya se aclaró que todas las enfermeras escolares del sistema de educación público tienen que ser personal adiestrado según la ley, tienen que ser. Ok, ¿cada escuela tiene que tener una enfermera? No, pero tienen que tener personal escolar adiestrado. Y ese personal escolar adiestrado es voluntario. Y ahí es donde viene el reto. Sobre todo ahora que todas las escuelas públicas tienen enfermera escolar, pues el reto más grande es que haya otras personas, porque como la ley exige más de una persona. Que puede ser el maestro, la maestra, el director, y el la trabajadora social, el trabajo sí, social. El que esté interesado. Exacto. Pero ahora lo que tiende a ocurrir, por lo menos en el área de educación pública, es que el personal que antes era personal voluntario, ahora dice, pues ¿para qué está la enfermera? Y entonces no quieren ponerse voluntarios. Pero la ley exige que no es solamente una persona, tiene que ser mínimo 2. Y si hay más niños, más personas. Y tenemos muchas escuelas privadas pues que no tienen enfermera, y les cuesta conseguir personas que sean voluntarios para hacer estos trabajos. Pero están obligados a hacerlo. La ley es muy clara. La ley dice, si tú no tienes voluntarios, tú tienes que pagar a una persona para que dé este servicio. O sea que la ley es súper clara. No todo el mundo cumple, pero sí, yo diría bastante bien. ¿Y cuán empoderados están los padres y las madres con relación a esta ley? Y hay otras también que quiero traer sobre la mesa, de exigir esos derechos. Lo que pasa es que esto requiere, la ley 199 requiere también una participación de los padres, de la misma manera que ofrece derechos a los estudiantes con hay diabetes, obligaciones también. Hay obligaciones de parte de los padres, y quizás uno de los retos más grandes que hay, por lo menos les puedo hablar del sistema de educación pública, es que los padres no traen a la escuela un documento que es esencial para el manejo del niño, que se llama el plan de manejo médico. Ese documento lo llena el endocrinólogo pediátrico, y muchos padres sencillamente no lo traen a la escuela. Ese documento resume cómo se maneja la diabetes de ese niño en la escuela. Es esencial, así lo exige la ley. Sin eso, es como si tú le esposaras a la enfermera o al personal adiestrado, porque no sabe cómo lo va a manejar, no tiene las instrucciones. Y vemos que muchos padres pues no llevan ese documento a la escuela. Pero de la misma manera tenemos escuelas donde los padres llevan todos los documentos, y entonces ellos se tardan en adiestrar al personal 2 años o que no debería ser, porque claro, debería ser una cosa. Esto es un asunto instantánea. de calidad de vida, pero también puede ser un asunto de vida o muerte, me dirá el endocrinólogo. Por supuesto, sí. Definitivamente, y el niño está mucho más tiempo en la escuela que con sus papás. O sea que eso es bien importante. Entonces, yo empiezo desde abril o mayo diciéndole al papá, recuerden, plan de manejo, hay que llenarlo, envíenme, yo estoy metida en mi email todo el tiempo, y mi papá lo sabe. Envíenme el email, yo te lo hago entre pacientes, te lo envío por email para que tú lo lleves a la escuela. Hay muchas escuelas, me he dado cuenta este año, by the way, que pidiéndolo desde mayo, diciéndole al papá, acuérdate, necesitas el plan de manejo para junio, julio, me lo tienes que enviar antes que empiece el semestre escolar. O sea que ya la educación está empezando a adelantar. Exacto. Y la escuela exigiéndoselo al papá, es como el certificado de salud, el certificado médico, que te piden todos los años. Piensa esto igualito. El certificado médico, el de dentista. Dentista, todo. Eso sería ideal. La famosa hojita verde, de que sin la hojita verde de la vacunación, olvídate que no empieza las clases. Eso sería ideal si se pudiese llegar a ese punto. A ese nivel, ¿verdad? De Eso cumplimiento. sería ideal. Claro. Pero pues, hay mucho espacio para educación y crecer.
Y quiero decir, no hay nada estándar. A veces en la escuela, a veces son los Sí, papás. exacto. A veces en la escuela los papás están sincronizados y todo funciona divino. Que A es lo veces- ideal, ¿verdad? Eso es lo Claro. que quisiéramos. Pero a veces pasa que una de las dos partes no. Y entonces, por ejemplo, un papá que no trae el plan de manejo médico es un papá que no puede estar exigiéndole a la escuela que le den los acomodos al niño, porque es que, ¿cómo se los va a exigir si los acomodos están estipulados en el plan de manejo médico? Y quiero recalcar que este documento que ustedes tienen tiene todos esos modelos. Claro, y súper detallado las instrucciones a los Más que papás, detallado. paso por ¿Por dónde paso, qué empiezo? hacer. ¿Cómo hago la carta que Ahí debe está. tener? Mire, Todo está ahí. Aquí está. Esto Todo es está el ahí. plan de manejo y eso está Explicado. aquí. Mira, yo lo tengo en mi celular y lo envío a casi todos los papás que llegan a mí. Yo se lo envío por texto inmediatamente. Ellos entran a mi oficina, tienen el plan y se lo envío. Ellos ya lo tienen porque esto está incluido en el kit que llevamos a los hospitales. Exacto. Pero yo se lo envío encima porque Para que se aseguren que lo tienen. yo le digo, la ley no es para leerla, la ley es para aprendértela. Porque ahí están los derechos de tu hijo con Exacto, diabetes. Tú exacto. tienes que saber todo lo que dice esa ley. Pero volvemos, a veces hay papás que ni siquiera han leído la ley. Hay papás que me llaman, perdón, No te preocupes. y me dicen, Sofía, ¿qué dice la ley sobre tal cosa? Bueno, pues que es un aspecto que yo pienso que a veces los puertorriqueños como que no nos gusta leer mucho. No. Sí. Este, Eso es parte de. Pero Pero parte con del todo- problema un clip note. Con digamos. todo eso yo los ayudo, yo les envío, yo le tomo una phone screenshot a la parte de lo que ellos me preguntaron, le hago un círculo claro. así, le digo, mira, pero aquí está lo que obviamente dice. uno no le puede gustar leer mucho, pero eso no es excusa porque ahora yo soy abogada, hay una responsabilidad que está estatuida en ley, pero es una responsabilidad moral, espiritual Personal. sobre nuestros hijos porque Sí. somos los principales cuidadores y esa responsabilidad es la que un poco se traslada cuando dejamos bajo la custodia del Estado o de una entidad privada Correcto. al niño, ¿verdad? Claro. Uno pasa temporalmente esa responsabilidad y uno tiene que cumplir con esa responsabilidad porque no hacerlo podíamos estar entrando entonces en violaciones de otras leyes como el maltrato. Claro. O sea, y eso hay que estar bien consciente. Correcto. Porque entonces ya estaríamos siendo negligentes. Quiero aclarar que la mayoría de los padres son responsables en este aspecto y que la mayoría de las escuelas son responsables en este Y aspecto. eso es bien Hay- importante. de Eso es- momento, como que hay Como unos que que no se se sintió que. sincronizan. Exacto. Pero Pero la mayoría es verdad. Y exigen. El puertorriqueño lo sabe exigir mucho. Y exigen a las escuelas seguirlo. Y de hecho, ahora que estamos hablando sobre las leyes, me hablaron sobre el rol de las bombas de insulina y cómo esto ha cambiado el juego positivamente. Y tengo que confesar que hay una ley que yo desconocía, ¿verdad? Que existía, pero que me parece que es bien, bien importante. 177. Ah, Que es esta ley que yo tengo aquí, que es la 177, que obliga a las aseguradoras de salud a incluir el suministro de un monitor de glucosa a todos los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1. Ujú. Hasta los 21 años. Tiene Más también. Es para todos, pues a todo el mundo. Perdóname, sí. antes era hasta los 21. Pues eso Antes era cambió. hasta los 21. Eso cambió. Sí, tienen que cubrir, las aseguradoras tienen que cubrir las bombas de insulina. Y los sensores. Ujú. tanto el plan del gobierno como las aseguradoras privadas, pero tiene una serie de requisitos también que obliga a que hay que cumplir para que se dé, pero por lo menos me parece que esto es un adelanto. Sí, sí. Digo, Es un adelanto, pero no un no debe haber existido la ley. Esto debe haber sido, ¿verdad?, parte Fluido. del sistema que fluyera, pero qué bueno que está aquí. Sí, excepto que no la leen. Como volvemos al mismo problema. Exacto. O si la Sorry, ley no la cumplen, perdóname, o sea, que es un pero- reto para que se cumpla. Mira, yo tengo pacientes que todos los años le tengo que escribir una carta que el niño tiene diabetes tipo 1 para que le cubran estas cosas. Y el plan lo sabe antes que nadie. Yo les pongo, esto es una, Yo no esto lo es una entiendo condición por qué. crónica sin cura. Yo se la hago en inglés para que trabajen un poquito más. En bold, en caps lock, para que se lo cubran, porque es que esto es inaceptable que toda la Y tecnología... me llama la atención que esa documentación tiene que ser por un endocrinólogo pediátrico. bueno, Y- es que el endocrinólogo pediátrico es el que debería... Sí, el el que endocrinólogo, receta. porque estamos hablando de adultos y niños, ¿verdad? Debería ser el que receta estos Sí, manejos. eso no lo debe recetar otro. Esto no debe otro- ser recetar un médico primario. otro profesional. Por eso, pero ¿cuántos endocrinólogos pediátricos hay aquí? No sé, 13. 13, Yo siempre me 13. pierdo. 13. Hay 13. 13. De hecho, han llegado unas personas nuevas. Hemos llegado a unas cuantas jóvenes nuevas. Sí, que es buenísimo. Yo todavía me incluyo en las jóvenes. Claro, Pero claro, por supuesto. en los últimos años o dos han llegado 3 jóvenes nuevas, muy bien preparadas Súper. para manejar con pacientes. Y eso es importante Lili. porque, bien importante, porque me la pasan los años,
los otros que se van a ir retirando, bajando números de pacientes, y depende de que sigan llegando especialistas a Puerto Rico. Ahora mismo se fueron 2 a hacer endocrinología pediátrica a Puerto Rico. Una ya estuvo en mi oficina ayer, antier. Se va para Estados Unidos ahora. No tiene ningún plan de regresar. Y la otra tampoco. Y eso también es un reto que tenemos en cuanto al manejo. Enorme, ¿verdad? El éxodo de los... Entonces, pero quería es importante, volviendo a esa ley un segundito. Quería regresar porque me parece que es bien importante que las personas se empoderen de sus derechos y los exijan. Okay. Y esta ley, a pesar de que tiene, me llamó la atención esta parte, ¿verdad? Yo como abogada, todos los requisitos que tiene para que finalmente te lo aprueben, pero está aquí. Y, o sea, si yo tuviera, yo me abrazo a esto y voy con esto hacia la aseguradora, quien donde sea por Mira, mi hija, sí, pero, y me tienes que probar, estos son mis derechos. Sí, y 100% correcto que todo el mundo debe tener un sensor. Ahora, una bomba de insulina depende del endocrinólogo pediátrico. Porque hace unos años, y no me recuerdo dónde fue que se publicó, pero salió en unas noticias locales que todos los niños ya están en bombas de insulina. Y eso no es correcto. ¿Por qué, doctora? Porque no todos los niños están preparados para estar en una bomba de insulina. Pues Eso requiere, es peligroso, la bomba de insulina sigue tirando insulina. Gracias a Dios, con las nuevas que tenemos en el mercado, protegen de eso un poquito. Porque ven que el azúcar va bajando y ellas mismas paran el delivery de insulina. Okay. Pero esa canulita se tapa, no funciona. Si tú no tienes insulina dándole al paciente, se va a ir en cetoacidosis diabética. Si le tira de más o el niño come y él decide seguir por ahí para arriba, va a seguir botando insulina, se puede ir en hipoglicemia. Requiere mucha educación a una familia que no necesariamente, no quiero decir capacitada porque eso puede ocurrir, pero no necesariamente está preparada para estar en una bomba de insulina. Entonces, un sensor 100%, todo el mundo debe tener un sensor porque eso previene complicaciones a corto, a largo plazo, previene hipoglicemias, previene muertes, previene cetoacidosis, porque estás viendo el azúcar todo el tiempo. Y es un estándar de y cuidado. en el caso de la bomba de insulina, entonces es algo que usted va a decidir en esa consulta médica, más allá del criterio clínico. Correcto. Yo tengo que ver la familia completa, si estamos preparados para estas bombas de insulina. Si esa familia está preparada y dispuesta a recibir esa bomba, ¿cuál es el beneficio de si tú sabes manejarla correctamente? Incalculable, ¿verdad? Me baja el tiempo en la oficina de ver un paciente increíble. O sea, el manejo de un paciente con bombas de insulina hoy en día, yo veo toda la información en mi computadora. O sea, vamos un poquito para atrás. Vamos a decir que el paciente no está en mi oficina, está en 3 citas. La mamá me escribe, me dice, doctora, estoy preocupada porque el azúcar está alta, no le baja. Vamos a ajustar los settings de la bomba de insulina. O ayúdame en mis inyecciones de dosis. Yo me puedo meter en mi computadora y ver cómo están las azúcares del niño. Y yo puedo decidir clínicamente qué hacer, ¿verdad? Eso me corta el tiempo cuando el paciente está en mi oficina también. Que yo veo toda esa data bien rápida y veo, ok, vamos a subir aquí un poquito, vamos a bajar acá. Ya yo entiendo lo que está pasando porque veo el azúcar todo el tiempo. O sea que evita preguntas, hay mucha educación todavía, o sea que educación nunca va a parar. Pero va a evitar complicaciones. Pero evita complicaciones y le hace la vida más fácil a las familias. ¿Por qué? Porque no tengo que estar inyectando a mi niño cada vez que come. No tengo que estar chequeando el azúcar antes que come. Hay este aparato, este dispositivo que da insulina y tengo otro que me monitorea el azúcar. Y bien utilizado ayuda a controlar la condición. Yo tengo una glicosiladas preciosa en mi oficina. Jamás hubiese visto esto con inyecciones diarias. Quiere decir que al final del camino con una bomba de insulina yo le consumo menos al plan médico. Aseguradoras, escuchen esto. Eso es correcto, pero eso es prevención, educación a la comunidad, a las aseguradoras. Ese es el trabajo fuerte que tenemos todos aquí. Que ellos entiendan que en el futuro esto previene complicaciones y baja costos. Vamos a hablar de otras ramificaciones donde prevención causa eso. Para mí como madre lo más importante es que la condición esté controlada, ¿verdad? Pero pues sabemos que dentro del componente del mundo de la medicina, yo no voy a tapar el sol con una mano, pues hay unos componentes también de análisis financieros, por eso lo menciono. Correcto. Que son importantes. Y sí, aunque también. el costo es alto al principio, eventualmente baja ese costo. Y eso es lo importante que tienen que ver. No que si están prohibiendo estos tratamientos o requiriendo
cosas que no piden en los Estados Unidos, pues Exacto. entonces pues no hay, no va a subir los costos. Sí. Y eso pues, Me ha pasado, perdón, a no, mí me ha sí. pasado que me llama algún paciente y me dice, me denegaron la bomba. Y yo le digo, imposible, hay una ley que prohíbe eso. Entonces pasa que le enviaron una carta de denegación, pero lo que sucedió es que ahí te va a decir por qué te la están denegando y eso es lo que hay que atender. He tenido pacientes que, por ejemplo, se lo denegaron porque necesitaban una prueba de laboratorio y eso lo requieren. Mi hija lleva, qué sé yo, casi 17 años en bomba de insulina y se cambió de bomba de insulina y le requirieron una prueba de péptido C. pero Péptido C es para determinar si está produciendo insulina. Y yo digo, si alguien sabe Hello. que ella no produce insulina es el plan médico, que ha estado en el mismo plan Claro. médico por los pasados 800 años, pero ellos me lo requieren y yo voy y se la hago y se la Eso está aquí someto. en el artículo Mira, es 2, bien que son los frustrante. criterios de Sí, cualificación para el uso terapéutico de la bomba portátil de insulina. Y entonces tiene aquí una serie de criterios Ujú. con los que se tiene que cumplir. pero han habido avances, tengo que decir. Sí. Ahora los sensores se cubren 6 meses, un año, sin repeticiones. Antes, aquí en Estados Unidos, es bien frustrante, porque uno se muda. Yo tengo los boards de endocrinología pediátrica. No te vayas. Certificados por Estados vayas por Unidos, nada. o sea, y me estoy recertificando porque para el que no sepa, cada 10 años, 8 o 10 años hay que tomar el board otra vez. Tú vas a Estados Unidos, te entrenan en esto, y tú llegas a Puerto Rico y es como, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y yo, ¿pero por qué? En Estados Unidos todo corre bien fácil. ¿Por qué tú no lo estás haciendo tan complicado? Sensores cada 4 meses. ¿Por qué un niño necesita una receta de un sensor cada 4 meses? Cúbrela por un año. La condición no se va a ir. No se va a ir. O sea, no hay necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú haces una receta de un sensor, y esto es nuevo, te requieren una nota de progreso del paciente. Porque ¿qué tú quieres que te diga? Tiene diabetes tipo 1. No, esto no va a cambiar. No tiene cura. Porque tú necesitas una nota de progreso para justificar que el niño tiene diabetes tipo 1. Lleva Eso- años con la condición, no se eso le va va a a seguir ir. ahí. Te lo prometo que no se le va a ir. Y si se le cura, pues déjame saber cómo es. Porque ¿No? Porque ojalá. estaría ojalá. Y es una, Este, y es una condición bien fluctuante, a veces está mejor, a veces está peor, o sea, no es Claro. como que el progreso siguió progresando, o sea, tú puedes estar bien este mes y no tan bien el que viene, o sea, hay mucha fluctuación en ese aspecto del progreso, es como que bien raro también. Estamos hablando de bombas. Cuando le deniegan insulina a un paciente con diabetes tipo 1, Le están negando le están negando la vida. le están negando la vida. Literalmente. Y así me lo pongo en las cartas. You are killing this patient. Están matando a este paciente, no aprobando la insulina a este paciente. Están negando la vida. Que es un derecho constitucional en este país. Así muere. Se nos ha ido el tiempo súper rápido. Es que Yo creo este que tema- vamos a tener que hacer otro podcast, pero Uno puede cortar particularmente mucho porque no hemos tocado, y yo traje algo aquí, lo quiero tocar bien rápido, yo creo que hay que hacer otro. Para tocar el aspecto de la nutrición, que me imagino que debe ser un reto con los niños y con los adolescentes. La nutrición debe ser uno de los pilares, supongo yo, en el manejo y control de una condición diabética. En todo. En todo. En todo. Yo digo a nuestro papá como que tiene diabetes, tengo que verle los carbohidratos. No. Para todo No el porque el niño tenga diabetes, es que tiene que controlar los carbohidratos. Todo el mundo debería estar comiendo esta dieta. Así. O sea que no es nada más particularmente un diabético tipo 1. Es para todo el mundo. Debería ser para todo, que no es una dieta, es una forma una de dieta, vida y de una- alimentación. Mira, yo le Exacto. digo a las personas, hablando de los mitos, la gente piensa que las personas que tienen diabetes tipo 1 no pueden comer azúcar. Y yo les digo, llega el padre a mí, donde mí por primera vez con eso, nunca se va a comer un bizcocho. Y yo les digo siempre, no, ellos pueden comer todo, ellos pueden comer azúcar. Ahora, yo no te voy a recomendar que comas azúcar nunca. Si tú puedes evitarla por completo en tu vida, evítala. Pero no es porque tiene diabetes, es porque comer azúcar no es saludable. Exacto. Yo le doy esa recomendación a todo el mundo con el que Claro. yo hablo en el mundo. Exacto. Todo en moderación se puede. El niño que tiene diabetes va a poder comerse su bizcocho cuando vaya a un cumpleaños. No estés dándole azúcar todos los días, pero ni a él ni al hermanito que no tiene diabetes porque no es saludable para ninguno de los dos. Mi mamá lleva 50 años con diabetes tipo 1. Todavía es un reto decirle, mami, puedes comer arroz. It's okay. Porque antes se decía, no comas arroz. Si la dieta del no, le decía El yo. no. Y es un reto todavía. Y pueden comer arroz, pasta. Todo. Pan. Mira, las únicas dos cosas, ¿Qué se manejan? Las porciones. las porciones, Porciones. y las porciones. Por y eso, como- mire, por eso yo le traje Ajá, esto, porque mi, sí. mi esposo compró, nunca lo usó, lo estoy tirando aquí al medio, nunca lo usó. Y esto es como para dividir el plato, no sé. Yo nunca. yo no ¿Cómo, hago esto. cómo usted Pero las porciones... existe un estándar? Porque esto Bueno, sí, implica sí. que hay un estándar igual para todo el mundo.
Y yo pensaría que No, no. Los carbohidratos dependen de edad y de actividad peso, física. de actividad física, Sí, de eso. todo. Y el espacio más grande yo creo que lo estoy viendo aquí para la proteína. Para la proteína. Porque eso- deberíamos de comer más proteína. Esa es la dieta, yo digo high protein. Pero a tu punto sí sigue un estándar. Sí, pero la parte de los Hay unos vegetales no sé si estándares. estoy entendiendo bien que es este rotito que está aquí. Sí, lo que sucede es Se ve que chulo. los vegetales son ilimitados, que es lo que Por nos eso yo gusta no de creo ahí. que a ninguno de ustedes dos le molestaría que el paciente le diga, ¿Cómo? yo la mitad del plato mío es brócoli y coliflor. De hecho, esa es la recomendación, la mitad del plato de vegetales. Pero lo que yo iba a decir es que eso, o sea, si te gusta y te ayuda a llevar una dieta más estructurada bien. Hay gente que es bien visual Sí. y como que tienen que verlo. Pero lo que pasa es que las porciones y la parte nutricional de una persona es algo individual. Cada persona tiene, si tú quieres saber cuántos carbohidratos tú debes comer o cuánta proteína tú tienes que comer, tienes que ir a una nutricionista y que te haga un plan Claro. nutricional individual. Y esos servicios nosotros los ofrecemos en la fundación. Todos nuestros pacientes individualmente, y tenemos muchos niños de la misma edad, del mismo peso, pero todos tienen necesidades que pueden ser diferentes. Correcto. Así que por eso Así que y gustos también. claro, eso todo se toma en consideración. Así que esto, pues si ayuda, algo que ayude es bueno. Para mí, yo siempre les digo, lo más difícil para mí es el conteo de carbohidratos. Sí. Yo no soy nutricionista. O sea que yo les digo, esto requiere también mucha educación de parte de una nutricionista para que te enseñe Ujú. cómo contar carbohidratos para que tú puedas tener un buen manejo de tu condición. O sea que por eso es que la nutricionista también sigue siendo algo constante en la Sí. vida de un diabético. Por lo menos una vez al año hay que visitar a Por un lo menos. nutricionista. Lo deberíamos hacer todos. Sí, Los, todos deberíamos tener un nutricionista. pero sobre todo una persona con una condición que tiene que el manejo tiene que ver con el insumo, o sea, con la Yo alimentación. misma a veces digo, Ujú. algo estoy haciendo off que no rebajo. Me dice la nutricionista que está carb restricting, estoy comiendo poco carbohidratos. Ujú. Entonces digo, pues déjame aumentar un poquito para que tenga un poquito más de energía, porque los carbohidratos no dan energía, para que el cuerpo la pueda quemar. Entonces cuando uno quiere rebajar, uno dice, pues voy a dejarle comer carbohidratos para comer más proteína. Eso no es lo correcto. Y eso es un mito que está por ahí. Sí, chacho. Pero comete los carbohidratos correctos. Ah, claro. No coma carbohidratos claro. refinados. Vamos, sí, claro. Claro. Esos son los bizcochos. Sí. Muchas cosas que eso, el azúcar está escondido en todas En todos partes. lados. En todas partes. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast para hablar de Pero esa claro, parte encantada, sí. del aspecto de la nutrición. La fundación, de hecho, la fundación hace unos tours y te llevan por el supermercado y te van Sí. mostrando, me parece... Eso debería pasar más. la Asociación Puertorriqueña se hacen tours por los supermercados, o sea, hay una serie de esfuerzos de distintas organizaciones Sí. para empoderar al paciente y empoderar a la ciudadanía a saber qué deben adquirir y qué no deben adquirir y qué es bueno y qué no, y cómo leer las etiquetas también, que eso es materia de otro podcast. Pues sí, algo tengo que decir también que las nutricionistas que están entrenándose hoy en día son bien distintas y están bien al día con lo de la que es la nutrición. A veces yo hablo tuve una conferencia de nutricionistas dándole y me dicen, wow, doctora, qué bueno que usted dice que se puede comer carbohidratos porque que antes solo nos entrenábamos, o sea, en el pasado se entrenaban que había que bajar, que hay que, ¿sabes? Había que huirle como el diablo a la cruz, Exacto. al arroz, a los pasteles. Ah, Exacto, María, qué todo. rico. Qué rico. De hecho, en Navidades se publica Sí, nosotros siempre ponemos cuántos algo del- carbohidratos tiene cada... Y en Halloween también, de cuántos También. Sí, dulces. ustedes tienen una publicación Sí. que es sobre las comidas de las Navidades, por eso les digo, entren a la página de la fundación, Hay mucha porque información. es bien ilustrativa y es bien buena para uno aprender, sea diabético o no. Y para que vean lo que hacemos también, porque las personas que nos donan los fondos, porque nosotros utilizamos fondos de donaciones, que sepan dónde invertimos el dinero, que Sí. sepan Claro que que está sí. bien distribuido. Hay página en Facebook, Instagram también. También. Gracias por estar con nosotros Claro y que quedan sí. invitados para un próximo podcast. Se nos Gracias. quedaron todavía muchísimos temas sobre esta condición y ojalá cada vez más las familias, los puertorriqueños se vayan empoderando de lo que son sus derechos y se vayan educando para que podamos llevar una vida un poco más inteligente y tener, porque al final es mejor calidad de vida para Correcto. todos y todas. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Hasta Aquí aquí a la este orden siempre. podcast de El Consultorio.